Micrómetro analógico. Es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico, cuyo desplazamiento axial es proporcional a su desplazamiento angular. ¿Para qué sirve? Sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de centésimas de milímetros y de milésimas de milímetros. Las partes son el yunque, que es donde se apoya el objeto, el husillo, que es una parte móvil, el seguro, que se usa después de tomar la medida, el marco del cuerpo que une el yunque del husillo, la escala graduada y la perilla del trinquete. ¿En qué situaciones se emplea? El micrómetro exterior son ampliamente utilizados en la industria. Su forma y dimensión varía según el rango de las medidas que se necesiten. Dentro de sus aplicaciones más comunes se usa para medir alambres, esferas, ejes y bloques. Por otro lado, el micrómetro interior sirve para medir el diámetro de un barreno o medidas interiores. El funcionamiento es idéntico al micrómetro exterior y también existen diversos rangos de tamaños, dependiendo de las medidas que se necesiten. El tercero es el micrómetro de profundidad. Como el mismo nombre lo indica, fue diseñado para medir la profundidad de agujeros, ranuras, espacios, canales, de chavetas, etc. Existen versiones con lectura analógica y también algunos más modernos con lectura digital. Este instrumento de medición se compone con una base templada, rectificada y pulida, combinada con una cabeza micrométrica. Los vástagos se introducen a través de un agujero existente en el husillo micrométrico y se colocan en la posición correcta por medio de una tuerca estriada. Ventajas y desventajas. La máxima longitud de medida del micrómetro de exteriores es de 25 milímetros, por lo que es necesario disponer de un micrómetro para cada campo de medidas que queramos tomar. Por ejemplo, de 0 a 25 milímetros, de 25 a 50 milímetros, de 50 a 75 milímetros. Frecuentemente, el micrómetro también incluye una manera de limitar la torsión máxima del tornillo, dado que la rosca muy fina hace difícil notar las fuerzas capaces de causar el deterioro de la precisión del instrumento. ¿Cómo se utiliza? La pieza que queremos medir la colocamos contra la punta de apoyo del yunque con la mano izquierda, mientras que la acercamos a la punta de contacto del husillo, girando la perilla del trinquete con los dedos pulgares y el índice. Si por ejemplo queremos medir un anillo, deberá estar sujeto entre el yunque y el husillo. Vernier analógico es un instrumento que sirve para medir las dimensiones y distancias tanto externas como internas. Se trata de un aparato que permite tomar medidas más precisas que otros convencionales, como las reglas. Además, posee un margen de error de tan solo 0.05 milímetros, que es igual a 0.0019 pulgadas. Sirve para medir con precisión elementos pequeños, tornillos, orificios pequeños, objetos. Por ejemplo, como para medir esta cosita de aquí. O esta para medir este orificio de aquí, o el de acá. O uno más grande, como este. Y luego siguen sus partes. Y a ver si lo alcanzan a ver ahí. Y bueno, voy a decir sus partes. La mordaza, que es esta. Las mordazas están compuestas por dos piezas, esta y esta. Un móvil deslizante y otra fija que se encuentran localizadas en la parte inferior para medir exteriores, y en la parte superior llevan un par de salientes para medir interiores. Y luego va el nonio, que es este. El nonio es una escala de calibrador deslizante que se encuentra en la mordaza móvil. Dicha escala se encuentra marcada en decimales en divisiones que va del 1 al 10. Ahora voy a enseñar la de escala graduada, que es esta. La escala graduada contiene divisiones de medidas en milímetros y centímetros. Esta se encuentra colocada en la mordaza fija y en algunos casos el vernier tiene dos tipos de reglas, una con las medidas de centímetro y otra con las medidas de pulgadas, por lo que a veces en ambos casos habrá dos nonios, una para cada sistema.
Y también tiene un seguro. Es un tornillo situado en la mordaza móvil. Cuando se enrosca deja la mordaza fija en una posición. O sea, como para medir, para que no se esté moviendo cuando lo agarra así, para que no se esté moviendo, no se zafe ese segurito hace que la apriete y ya puedas tomar la medida. Y las ventajas y desventajas. Las ventajas es la durabilidad, porque el vernier está fabricado de acero, nos brinda una vida útil mayor que 1 metro. El acero ayuda a que el vernier no se oxide como sucede en la mayoría de las cintas métricas económicas. Y es muy versátil porque es una herramienta que permite obtener medidas, no solo las distancias pequeñas y concretas, también facilita la medición de profundidades e interiores gracias a la mordaza que trae incluidas. Por ejemplo, para saber esto de aquí. Y no requiere de energía de alimentación. Y las desventajas recaen en que solo se limita a medir medidas pequeñas. Estas pequeñas medidas pueden ser obtenidos pequeños objetos como son tornillos, cilindros, pequeñas profundidades, poco accesibles, entre otros, como las pequeñitas cositas que les enseñé, como esta, como este que está muy pequeñito, y como este. Y otra desventaja es que el ojo humano puede fallar. Es mejor el vernier digital porque el vernier digital ya te lo da en automático y pues cuando mides te puedes equivocar. ¿Y cómo se utiliza? Para medir un objeto, se debe poner entre las mordazas y posteriormente cerrarlas hasta apretar ligeramente la pieza. El siguiente paso que se debe hacer es verificar si el cero de la escala nonio coincide con algún número. Si no coincide exactamente, se toman esos datos y se busca que un número coincide exactamente con alguna línea de la regla. Bueno, yo les voy a hablar acerca del micómetro digital. El micómetro digital tiene como concepto el de un instrumento portátil que nos sirve para medir longitudes entre sus dos contactos de medida. El micómetro digital suele tener un campo de medida de apenas 25 milímetros, aunque existen micómetros de medidas superiores. La principal diferencia que este tiene con su contraparte analógica es que este posee una pantalla LCD donde nos indica de forma automática la medida obtenida. ¿Para qué nos sirve un micómetro digital? Nos sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de centésimas de milímetros y de milésimas de milímetros. Las partes de un micómetro digital son casi las mismas que un micómetro analógico, con la única diferencia, como ya se mencionó previamente, es que este tiene una pantalla LCD. Y dentro de este apartado es donde vamos a encontrar las mayores variaciones entre modelos de micómetros digitales, ya que algunos serán más sencillos, algunos serán más complicados y con muchas más opciones. Sin embargo, estas no afectan la funcionalidad principal que tiene un micómetro digital. Las partes de este mismo son el arco, el tope, el husillo, el cilindro, el tambor, el trinquete, la pantalla LCD, la cubierta de la misma, y este modelo en específico de la marca Mitutoyo Toyo tiene dos botones: el botón origen, que nos sirve para encender y apagar el micómetro, y el botón pulgadas, espacio milímetros, que como su nombre nos indica, nos sirve para cambiar la medida entre pulgadas y milímetros. El micómetro digital se utiliza en las mismas situaciones que uno analógico, debido a que este se divide de igual manera en tres diferentes tipos: el interior, que nos sirve para medir el diámetro de los barrenos o de una medida interior; el exterior, que es el más común en la industria, que nos sirve para medir bloques, alambres, esferas, entre muchas cosas más; y finalmente tenemos el de espesor, que nos ayuda a medir las ranuras, agujeros, canales, etc. Este también se conoce como micómetro de profundidad. Ahora hablemos de las ventajas y desventajas del micómetro digital en general.
Las ventajas son que es más preciso que las reglas, tiene una mayor legibilidad que las mismas o un vernier, no hay error de paralaje, es pequeño, portátil y fácil de manejar, es mucho más preciso que un analógico y reduce el riesgo de un error de operador significativamente. Del lado de las desventajas tenemos que es un rango de medición corto, es un instrumento de un solo propósito y es más fácil que se desgaste debido a todos los componentes que integra, como la pantalla LCD, los botones. Finalmente les voy a explicar un poco de cómo se utiliza un micrómetro digital. Este tiene una similitud muy grande con el micrómetro analógico debido a que la pieza que queremos medir la colocamos contra la punta del tope, mientras acercamos la punta de contacto del husillo girando la perilla del trinquete. Posteriormente, una vez que tenemos la pieza presionada entre estos dos, encendemos el botón de encendido y esperamos a que la medida aparezca en la pantalla LCD. Hola, mi nombre es Marcos Cosoy, soy profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz y en el video de hoy vamos a ver qué es un micrómetro y cómo se utiliza. Primero vamos a conocer las partes del micrómetro. Tenemos el husillo, el tambor, el trinquete, el arco, el tope y la distancia que hay entre el tope y el husillo son los haces de medición. El principio de funcionamiento del micrómetro es similar al de un tornillo y una tuerca. Es decir, el micrómetro posee en el husillo una rosca de paso 0,5 y el arco posee una tuerca del mismo paso. De forma tal que cuando yo comienzo a girar el trinquete, el husillo avanza cada 360 grados de giro 50 centésimas. Por este mismo motivo, el tambor está dividido en 50 partes. Cada una de esas partes es una centésima. A su vez, tenemos la línea de referencia, que es la que pasa por el medio de la escala principal. La escala principal, en su parte superior, va a tener marcado los milímetros y en su parte inferior va a tener marcada las 50 centésimas, es decir, medio milímetro. ¿Por qué en su parte inferior tiene marcadas las 50 centésimas? Porque dijimos que cada 360 grados de giro del tambor avanzaba 50 centésimas. Cabe destacar también que los micrómetros miden de 25 milímetros en 25 milímetros, es decir, vamos a tener un micrómetro de 0 a 25, un micrómetro de 25 a 50, un micrómetro de 50 a 75 y un micrómetro de 75 a 100 y así sucesivamente. Antes de realizar una medición debemos corroborar que el micrómetro se encuentre calibrado. Es decir, vamos a cerrar desde el trinquete el mismo corroborando que el 0 del tambor coincida con el 0 de la línea de referencia. Para realizar una medición vamos a colocar entre el husillo y el tope la pieza a medir y vamos a comenzar a cerrar el husillo desde el trinquete. Es muy importante cerrarlo desde el trinquete para evitar ejercer una fuerza extrema. Una vez realizada la medición, vamos a bloquear desde el freno el husillo. De esta forma nos aseguramos que no se mueva el tambor. En la parte superior vamos a obtener qué cantidad de milímetros mide la pieza. Y en la parte inferior vamos a saber si hay que sumarle o no 50 centésimos. Y en la coincidencia de la línea de referencia con la línea del tambor, vamos a saber qué cantidad de centésimas mide la pieza.
Es decir, que en esta medición, si observamos donde el tambor corta la línea de referencia, vamos a ver que coincide en la parte superior en 15 milímetros. En la parte inferior no se llega a ver la línea de 50 centésimas, es decir que no las vamos a sumar. Y en el tambor tenemos que coincide en 11 centésimas. En este caso la medición sería de 15 milímetros, 11 centésimas. En esta medición el tambor coincide pasando los 8 milímetros y también pasa la línea de referencia de 50 centésimas de abajo y coincide en 35 centésimas el tambor con la línea de referencia. Es decir que en este caso la medición sería de 8 milímetros 85 centésimas. Este fue otro video de ITCA TV. Nos vemos en la próxima. ITCA, formando tu futuro. www.itca.com.ar